El domingo pasado también estuvimos en Gálatas, capítulo 5, y hablamos de cómo en una vida centrada en el Evangelio, somos llamados a vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Amén? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, y esto tiene muchas consecuencias en la forma en la que nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios, con los mandamientos de la palabra de Dios, pero también con a veces cosas que no pertenecen a la palabra de Dios, o cosas que son de conciencia, o cosas que a veces son costumbres, o cosas que otros quizá nos quieran poder imponer, y hemos sido llamados a vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y estuvimos haciendo un énfasis bastante personal, una práctica de eso bastante personal el domingo pasado. Algunos de los que no estuvieron realmente los animo a que puedan volver, a que lo puedan escuchar, porque creo que eso realmente desafía mucho nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el Evangelio. Por eso estamos hoy cerrando esta serie que le llamamos La Vida, una vida centrada en el Evangelio, porque no podemos pensar o confundir que el Evangelio, que la buena noticia de Jesús, es como el mensaje que nosotros escuchamos y creemos para comenzar la vida cristiana, y después ahí empezamos a aprender otras cosas más profundas, otras teologías, otras cosas así, sino que el Evangelio, la buena noticia de Jesús es el todo de la vida cristiana. Y cuanto más nosotros crecemos y maduramos en el Evangelio, en realidad más somos llamados a poder profundizar en estas verdades que tenemos en la palabra de Dios y cómo esto empieza a impactar y a impregnar cada área de nuestra vida. Y esto es así una y otra vez. Entonces, ya que somos llamados a vivir en libertad, tenemos que confrontar un poco esta idea de qué significa ser verdaderamente libre. ¿Cuál es el concepto que a veces se maneja en nuestro mundo, en nuestra sociedad, sobre lo que es ser libre? Sobre lo que es vivir en libertad. Bueno, muchos terminan relacionando esto, si nosotros lo pensamos así nomás o así de una forma media rápida, de que vivir libre, vivir en libertad significa hacer lo que yo quiera. Hacer lo que a mí se me antoje, lo que a mí lo que se me dé la gana. Ahora, pero hay un problema con esto. O sea, si yo creo que ser libre significa hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, sin que nadie me diga lo contrario, sin que nadie me contradiga, esto rápidamente vamos a empezar a chocarnos con un problema, que es que entonces esto debería ser un derecho para todos los demás, y cuando yo hago lo que yo quiera sin considerar a los demás, muy rápido me voy a empezar a chocar con la libertad del otro. Y con lo que el otro también quiera hacer, en la manera en la que se le antoje, de la manera que quiera, cuando quiera, y sin que nadie le pueda decir lo contrario. Entonces, de repente, la libertad individual de cada uno empieza a chocar con la de los demás. Y este es el gran problema y el gran dilema de nuestra sociedad moderna, de que exaltamos la libertad individual sobre cualquier valor, pero pareciera que la sociedad con el tiempo no mejora, sino que en realidad muchas cosas terminan complicándose cada vez más, empeorando, hasta podremos decir. Entonces, pensémoslo también dentro de la iglesia. Si todos en la iglesia vivimos con esta mentalidad de hacer lo que yo quiera, rápidamente esa mentalidad también va a empezar a chocar con la libertad del otro. Entonces, cuando nosotros leemos vivan en la libertad con la que Cristo los hizo libres, no se puede referir de que Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de estas buenas noticias del Evangelio, ahora nos compró el derecho a hacer lo que nosotros se nos cante la regalada gana. Y eso también lo comenzamos a ver el domingo pasado. ¿Por qué? ¿Cuál es esa libertad? La libertad de la ley de aquellos que estaban esclavizados a la ley, y esto no significa que ahora el que está en Cristo no hay ningún mandamiento para seguir, sino es el estar esclavos a la ley, significa esta cuestión de querer agradar a Dios, de querer entrar en una correcta relación con Dios, de querer ganarme mi posición como hijo de Dios en base a mi obediencia a la ley. Y eso lo vemos porque, ¿qué es lo que nos decía ahí en Gálatas 5? ¿Cuál es el problema? Si vos querés cumplir un mandamiento y por ese mandamiento ahora decir, entonces yo ahora sí soy un fenómeno, soy un crack de la vida, entonces ahora vos también estás obligado a cumplir todos los mandamientos de la ley, en los cuales ninguno de nosotros puede decir que los puede cumplir todos con la perfección. Y si lo decimos, ya estamos quebrando otro mandamiento, que es el de no ser un pedazo mentiroso. Entonces, la libertad es la libertad de poner sobre nuestros hombros el peso de la ley, porque Jesús murió para hacernos libres de eso. Pero también murió para hacernos libres de la ley del pecado.
del hecho que aquel que está por fuera de Cristo no puede hacer otra cosa que pecar. Tenemos un libre albedrío tremendo, tenemos una libertad de hacer lo que queremos, pero todas las opciones en nuestro menú fuera de Cristo son pecado. Sin lugar a dudas, elegimos muchas cosas, pero elegimos diferentes maneras de pecar si estamos fuera de Cristo. Algunos por ese libertinaje de salir a hacer lo que queremos y otros por querer construir una buena vida y querer agradar a Dios en sus propias fuerzas. Eso también es pecado. Eso también nos aleja, nos separa de Dios. Este problema se hace muy real cuando tenemos un entendimiento individualista del Evangelio. Cuando pensamos que todo se trata de mí. Cuando pensamos que entonces esto de que el mensaje del Evangelio, la buena noticia del Evangelio es que Jesús murió solamente por mí y murió para salvarme a mí y para perdonar mis pecados y Él me ama a mí y todo se trata de mí, ¿no? Y esto no hay que minimizarlo, es cierto, o sea, realmente el amor de Dios es profundo e inentendible por cada uno de nosotros, por cada ser humano que Él creó. Y Él desea que todos vengan a salvación. Pero el problema es cuando en nuestra sociedad moderna, que es individualista, se nos empiezan a pegar esas cosas de nuestra sociedad moderna y solamente nosotros vivimos con una visión individualista del Evangelio. Y solamente pensamos que entonces ahora, bueno, genial, ahora todo se trata de mí. Y eso se convierte en un gran problema. Entonces la Biblia, sin embargo, nos da una definición radicalmente diferente de lo que es vivir en libertad. El Evangelio nos libera, sí, pero no para el egoísmo, sino para una vida mejor en comunidad. Una vida mejor en la comunidad de las personas que han sido compradas por la sangre de Cristo para ahora ser el pueblo de Dios, para ahora ser la familia de Dios. Hoy vamos a ver cómo una comunidad centrada en el Evangelio es llamada a ser libres, pero libres los unos con los otros. Entonces, estábamos ahí, ya habíamos empezado a ver Gálatas 5, pero ahora vamos a saltar al versículo 13, donde dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Hasta ahí por ahora la palabra del Señor. Padre, bendecí esta palabra, Señor, en esta mañana y ayúdanos, Señor, a que tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo que la ha inspirado, toque nuestros corazones. Amén. Entonces, si de una cosa te vas a acordar hoy, es que una comunidad centrada en el Evangelio es llamada a ser libre. Dice Pablo que nosotros hemos sido llamados a vivir en libertad. Y Pablo a propósito dice, ustedes mis hermanos, ahora quiere a propósito que quede claro que le está hablando a toda la iglesia, a la comunidad. Mis hermanos, hemos juntos sido llamados, en plural juntos, a vivir en libertad, en una libertad mutua. Entonces, una comunidad centrada al Evangelio es llamada a vivir en libertad o a ser libre. Entonces, ¿cómo se ve? Lo que vamos a ver hoy básicamente, si hemos sido llamados a vivir en libertad, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esta realidad de que hemos sido llamados a ser libres? Bueno, tres cosas. Tres cosas vamos a ver. Bueno, primero, lo que nos dice este pasaje es que hemos sido llamados a ser libres para servirnos unos a otros. Lo dice así clarito, el pasaje. ¿Ven lo que dice? Pero han sido llamados para ser libres, dice, y usen, al final del versículo 13, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Esto de vuelta, esto choca. ¿Cómo es que yo tengo una libertad ahora y esta libertad es una herramienta que me sirve para servir a los demás? Si nosotros venimos con esta definición en nuestra cabeza, que la libertad es hacer lo que yo quiero, entonces esto va a chocar directamente con esto. No va a tener sentido para mí el hecho de que esta libertad me hace libre para
para poder servir a otros. No, pará, yo pensé que el servir a otros es una restricción. Esta cuestión es un sacrificio, es el morir a mí mismo para morir a mi libertad, para entonces servir a otro. Pues si sirvo a otro, entonces tengo que pensar en otro, tengo que pasar un poco de tiempo sin pensar en mí, y muchas veces el servir a otro va a implicar sacar de mi tiempo, sacar de mi energía, sacar de mis recursos, de mi dinero, sacar de esto de mi libertad para salir a hacer lo que quiera, para no solamente pensar en otro, para hablar con otros, para ver cuáles son las necesidades de los otros, porque si voy a servir primero tengo que ver cuáles son las necesidades de los otros, y para actuar en consecuencia. Entonces, pensá en algún momento claro en el cual hayas servido a otra persona, en el cual puedas pensar, bueno, a ver, en este momento yo morí a mí mismo de alguna manera, me restringí ese entendimiento de libertad personal para servir a otros. Bueno, pensá qué implicó. ¿Ayudaste a alguien con alguna tarea práctica, alguna tarea física? ¿Tuviste que sacar de tu tiempo libre, quizá a veces de alguna licencia, o tuviste que pasar alguna noche tarde para ir y ayudar, acompañar a alguien, quizá a hacer algo que no podía hacer? Los que tienen auto, muchas veces hacemos viajes, llevamos gente, venimos, traemos, usás tiempo, gastás el auto, gastás nafta, diferentes cosas. Aquellos que quizá ayudaron a alguien con alguna tarea de la casa, algunos, como yo, que somos medio inútiles con título y no sabemos hacer muchas tareas domésticas, entonces a veces si hay que hacer alguna reforma o algo, tenemos que pedir alguna ayuda, o ayudaste a alguien quizá que estaba enfermo y que necesitaba a alguien que vaya a cuidar o que le vaya a hacer un mandado, o hiciste algún servicio también por ahí en la iglesia. Ahora, los hermanos que fueron a servir a los ancianos del hogar otoñal, que tuvieron que pensarlo, tuvieron que planificarlo, tuvieron que organizar lo que se iba a hacer, tuvieron que dedicar esa tarde, tuvieron que pasar un momento incómodo. Algunos que, capaz, ahí siempre, no sé, el 20% de las personas son más o menos extrovertidas y ni piensan, van y van. Pero para muchos, esa tarea de ir a un hogar de ancianos es como, la tengo que pensar porque va a ser muy incómodo, y llegamos y la mitad de los ancianos, algunos ya están medio seguidos, y qué incómodo hacer en buscar entablar una conversación, y además entonces queremos ir a hablar del amor de Cristo, y cómo le vamos entonces a llevar una palabra si no sabemos si nos entienden, si no nos entienden, si se van a acordar de algo, y nos genera un poco esa tensión, y eso genera vencer un montón de barreras que en mi libertad decimos, no, yo oro por ello y cuando me acuerde y vamos a pasarla bien. O la libertad de esto de pensar en otros y servir a otros también a través de las ofrendas. Y bueno, uno de los valores, vieron que decíamos que generosamente, sacrificialmente. Eso significa que cuando nosotros ofrendamos no damos de lo que nos sobra, sino que es algo que también restringimos y por eso tiene que ser algo planificado para que pueda ser también una decisión. Entonces, cada vez que nosotros decidimos servir a otros, a veces nos toca servir a otros dentro de nuestro hogar, con cosas que a veces la palabra de Dios nos dice que nuestras relaciones dentro del hogar, principalmente entre esposo y esposa, ahí en Efesios capítulo 5 dice, sométanse unos a otros, ¿no? Sométanse unos a otros, dice, y ahí empieza a hablar de las relaciones entre esposo y esposa, entre padres e hijos. Después también habla de los siervos y los esclavos. Hoy en día, que en Uruguay no tenemos esclavitud, sería bueno nuestras relaciones con nuestros patrones, o los que son patrones con aquellos que tienen empleados. Esa cuestión de que eso va a implicar un cierto sacrificio si vamos a servir a otros, incluso en las veces donde pensamos que en esta situación yo tendría que ser servido. O incluso en esta situación donde quizá algunos de nosotros somos tentados a, en este tipo de relaciones más cercanas, llevar cuenta de las cosas. Y tenemos ahí un pizarrón mental donde decimos, esta era para mí y esta era para vos, y vamos haciendo un check ahí, ¿no? Y contamos, en mi listita mental, yo ya llevo como varias servidas, varias sacrificadas para el otro. ¿Y cuándo me toca a mí? Oh, sorpresa, el otro tiene la misma lista y te puedo asegurar que el otro tiene su lista más larga de las veces que sacrificó por vos. Porque cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, en realidad siempre vemos todas las cosas que nosotros hacemos y pasamos por alto las cosas que hacen los demás. Entonces, por eso, y estas cosas, ¿adivina qué? Te esclavizan. Te esclavizan a llevar una cuenta y te esclavizan en los pensamientos de estar pensando todo el tiempo lo que otros tendrían que estar haciendo por mí. Te esclaviza
en el hecho de que tus pensamientos empiezan a estar consumidos de todo lo que los otros no han hecho y todo lo que yo sí he hecho y te empezás a cargar con eso. Y lo que Pablo dice, hemos sido llamados a vivir en libertad por medio del Evangelio, por medio de aquel que merecía ser adorado, por medio de aquel que merecía ser servido y aquel que dijo, yo morí a mí mismo y vine al mundo en forma de siervo. Y Jesús dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. De la misma manera ahora nosotros, por medio de lo que Él hizo y nos invita a nosotros a hacer lo mismo, no solamente es una invitación, no solamente nos da el ejemplo, por medio del Evangelio tenemos el poder para hacerlo, porque ahora nosotros fuimos servidos, nosotros fuimos perdonados. Alguien se entregó y se sacrificó a sí mismo por nosotros, los menos merecedores de todo, y aquel que no tenía ninguna obligación de entregarse ni hacer nada por nosotros. Si nosotros vivimos una vida centrada en el Evangelio, de repente, ¡puf!, soy libre de eso. Pues yo no estoy centrado en lo que yo hago, yo no estoy centrado en lo que los otros no hacen por mí, sino solamente me empiezo a centrar en lo que Jesús ya hizo. Y ahí podemos ver cómo el Evangelio impacta cada área de nuestras vidas, también nuestras relaciones. Y como iglesia, como comunidad, como familia, si nos enfocamos en eso, de repente se caen todas esas cadenas que nos esclavizan a pensar en mí y lo que otros tendrían que estar haciendo. Y puedo ser libre de empezar a servir a otros. Entonces, una comunidad central del Evangelio llamada a ser libre, libre para servirnos los unos a los otros. Y ahora cobra un montón de sentido lo que dice Pablo ahí, espero que estén todos conmigo en el versículo 13. Vieron que dice, han sido llamados a vivir en libertad, pero dice, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y al principio, si uno lo lee así medio rápido, parece raro que el contraste, los deseos de la naturaleza los deseos de la naturaleza pecaminosa, con servirnos los unos a los otros. Porque uno diría, bueno, lo opuesto, lo más lógico hubiera sido que él diga, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, por lo tanto, sean santos en su vida personal. Por lo tanto, niéguense a los deseos de su naturaleza pecaminosa. Pero lo que lo contrasta dice, al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando vos le das riendas sueltas a los deseos de tu naturaleza pecaminosa, siempre tus decisiones, tus actitudes, tus pensamientos impactan la forma en la que vos te relacionas con los demás. Y acá se presenta una de las mentiras más grandes y más graves que quedan en la vida de muchos creyentes, o en la vida de muchos cristianos. Y es pensar que mi pecado, que darle rienda suelta a los deseos de mi naturaleza pecaminosa, mientras yo logre mantenerlo medio secreto, medio oculto, no va a impactar a nadie. Es un tema mío. Total, yo no estoy haciendo mal a nadie. No, es cierto que yo esto solamente pienso en mí, es cierto que yo vivo con enojo, es cierto que yo vivo con diferentes cosas que están ahí, que estoy taponeando en mi corazón, pero eso me afecta a mí, eso es un tema mío. Yo hacia afuera no digo nada. Pero en realidad siempre, tarde o temprano, las cosas que pasan en nuestro interior, darle rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, a nuestra naturaleza pecaminosa, impacta la forma en la que nos relacionamos con los demás. Sea si vos empezás a generar en vos una raíz de amargura por todo lo que en tu casa, tu familia no hace por vos, o lo que los hermanos de la iglesia no hacen por vos, o cómo vos has servido a otros y en el momento en el que vos necesitaste no te sirvieron a vos. No me vas a decir que eso no impacta la forma en la que vas a empezar a guardar falta de perdón, en la forma en la cual cuando hay una necesidad vas a estar cada vez vas a dudar más en dejar de pensar en uno mismo y pensar en los demás, porque vas a decir, esto yo ya lo viví, a mí acá esto a mí no me conviene, piensan muchos, dicen muchos. Y es terrible esto, es terrible. Entonces, realmente esto es una invitación, no machacarte y decir, no, porque tenés que sacrificarte y tenés que vivir para los demás. Esto es una invitación a la libertad, el Evangelio nos hace libres. Pero nos hace libres también en nuestras relaciones con los demás para servirnos los unos a los otros. El Evangelio te da el poder y la libertad para obedecer la ley. Mirá lo que dice el versículo 14. Dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta libertad nuevamente no está Pablo diciendo,
la libertad acá es hacer lo que vos quieras. Está diciendo, no, si vos sos libre para servir a los demás, vas a ser libre para cumplir la ley. Si vos te enfocás en cosas de la ley que a vos te son fáciles obedecer y vos empezás a construir tu justicia en eso, no, porque yo guardo un rencor y una falta de perdón, o a mí no me interesa lo que esté pasando a la vida de los demás, pero yo me congrego todos los domingos. Pero yo hago la lectura del devocional todos los días, menos domingo y feriado. Pero yo cumplo. Y capaz que empezamos a ver cosas en las cuales nosotros empezamos a apoyar nuestra justicia, empezamos a apoyar la forma en la que empezamos a construir nuestra identidad y nuestro valor delante de los demás e incluso delante de Dios. Pero fallamos porque dejamos de cumplir, si quebramos el mayor mandamiento, en el cual se resume toda la ley, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y mirá lo que dice el versículo 15, pero, mirá qué fuerte, recordemos, esto Pablo no lo escribió en teoría, no lo escribió diciendo, bueno, por si las dudas. Pablo seguramente tenía un par de situaciones ahí que le habían contado de la iglesia ahí en Galacia. Y les dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Mirá qué fuerte esta idea. Varios de los que vienen a casa acá tanto conocen, y algunos han sufrido, la consecuencia de una jauría de perros que tenemos ahí en la esquina, que ya no sabemos qué hacer. Hemos hecho denuncia con la policía, con bienestar animal, con todo. Y vemos esto, leo esto. Veo esta imagen de esos perros que cada tanto están ahí echados al sol, y cuando se acerca ahí, cuando entre ellos pasa algo, cuando van ahí en busca de algo de comida, y son como entre 12 y 15 perros, depende del día, uno los ve ahí que empiezan a mostrar los dientes y lo empezás a sentir los ladridos por 10, 15, 20 minutos, y algunos hay que andar rengueando porque han estado mordiéndose y devorándose unos a otros. Y algunos seguimos pensando que la forma en la que yo trato con los demás no me va a afectar a mí en mi relación con Dios. Y ahí andamos cojeando porque he mordido a otro, porque me han mordido y no he buscado el perdón, porque guardo el rencor de cuando yo pensé que me tenían que servir y no me sirvieron. Y ahí, y Pablo dice claramente, tengan cuidado, corran peligro de destruirse. ¿Por qué? Porque la iglesia es descrita mayormente en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo. Y Pablo es muy claro también en Corintios, dice, si un miembro se duele, entonces todo el cuerpo se duele con él. Y solemos pensar en eso, en situaciones de esto, de sufrimiento, como estamos orando hoy por algunos hermanos que han perdido familiares también en estos días y que se están doliendo, y eso sin duda, todos nos debemos doler con ellos. Pero también esto es cierto, que cuando un hermano peca, cuando un hermano también empieza a caminar en pecado, cuando un hermano lastima a otro, esto afecta a todo el cuerpo. Incluso, diría, y estoy segurísimo y en muchos casos ha sido extremadamente claro, mira con el diario el lunes, como decimos a veces, ¿no? Incluso en aquellos pecados y aquellas situaciones que pensamos que son ocultas y que nadie conoce. Nos destruimos los unos a los otros. Y la invitación del Evangelio es una invitación a ser libres de todo eso. Poner nuestra mirada, como leía hoy Luis en Colosenses 3, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo celestial, en lo que está arriba, y tomar perspectiva de que estas cosas, las cuales a veces nos venimos agarrando hace años, no tienen sentido y nos esclavizan. No tienen sentido, y si nosotros miramos a Jesús, si nosotros entendemos el Evangelio y su poder, entendemos el poder liberador de que Jesús murió para salvarnos, murió para perdonar nuestro pecado, pero también para reconciliarnos, no solamente con Dios, sino con el prójimo. Porque el pecado ha afectado cada área, cada esfera de nuestra vida. Pensamos que el pecado solamente es algo que nos afectó en nuestra relación con Dios, pero el pecado también afecta
nuestras relaciones con nuestro prójimo. ¿Quién no ha tenido grandes problemas relacionales por el pecado? Yo, todos. Y a veces en momentos donde tenemos que reconocer que fue culpa nuestra, en un momento fue culpa del otro, en un momento ya ni nos acordamos quién lo empezó, pero de los dos lados empezamos a escalar la situación con nuestras actitudes, en vez de elegir la paz, en vez de elegir el perdón. ¿Por qué? Porque el pecado lo impacta todo y también el sacrificio de Jesús viene a llenarlo todo con su amor, con su perdón, con su restauración que quiere traer. Entonces, si un cuerpo se ataca a sí mismo, se lastima a sí mismo. Me acuerdo, es una imagen un poco tonta, pero a ver si. Me acuerdo cuando era chico, en la iglesia, no le cuentan a nadie, pero esto pasaba en la iglesia. Había unos jóvenes, yo era medio ahí niño, pero adolescente, y había un joven que venía ahí, no sé qué, nos llamó bien, jugaba con nosotros. Y nunca hicieron algún juego para judiar un poco a algún niño, el juego de la mano floja. Mano floja, ¿eh? ¿Tenés la mano floja, mano floja? No te pegues. ¿Cómo te va a pegar? No te pegues. ¿No? Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Mano floja, mano floja, mano floja, ¡paf! Así. No, ¿por qué te pegas? No, yo no me pego. Y a veces somos así nosotros. Estamos en el cuerpo de Cristo, le damos medio flojo porque no queremos poner en práctica el Evangelio. ¿Y eso dónde salió? ¿Por qué estamos lastimados? ¿Qué nos pasó ahí? ¿De dónde vino ese golpe inesperado? Entonces no te pegues, no seamos mano floja. No te pegues, no te lastimes, porque corremos peligro de destruirnos los unos a los otros. Fuimos hechos libres para vivir en la libertad y para servirnos los unos a los otros. Vamos a dar un salto a 1 Corintios, capítulo 10. Vengan conmigo a 1 Corintios, capítulo 10. Entonces lo primero es que una comunidad central del Evangelio es llamada a ser libre. En 1 Corintios capítulo 10, a partir del versículo 23. Bien, dice ahí. Ustedes dicen, bueno, estamos acá entrando en el medio de un argumento de Pablo que ahora veremos ahí cómo lo resumimos. Pero Pablo de vuelta está tratando problemas interpersonales en la iglesia. Y ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. De vuelta, sé que depende de la versión con la que esté. Este es un versículo bastante difícil de interpretar. A veces algunos entienden que Pablo mismo está diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay otros que entienden que él en realidad está citando algo que ellos le decían, diciendo, a mí yo puedo hacer lo que sea, todo me es lícito. Pero Pablo les refuta diciendo, todo me conviene. No importa, en realidad eso no hace la diferencia en el argumento que sí es claro en el pasaje. Después dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Versículo 24. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier cosa, porque era el tema del que él estaba tratando, el tema de la carne. Pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten esa invitación si desean. Cuando coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo. Entonces no la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Versículo 30. Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Bueno, acá Pablo está tratando un tema que claramente algo de esto estaba pasando ahí, si no, él no sería tan específico. Entonces, básicamente, acá en Corinto había un templo gigantesco donde se ofrecían sacrificios y era común, incluso también en el tiempo judío, los sacrificios judíos, era muy común que se ofrecía carne a los ídolos, pero claramente no había ningún ídolo ahí para comérsela. Era una ofrenda, algo que se quemaba ahí y era una especie de asado bastante complejo ahí. Pero la carne quedaba y la carne después se podía comer. Entonces dice, cuando se iba al mercado, la gente compraba y la carne que ya había sido ofrecida a los ídolos, muchos entienden, muchos historiadores y todo, hay como varios argumentos para entender de que muy probablemente esa carne estuviera un poco más barata, porque ya era una carne de segundo uso. Entonces, claro, muchas veces las personas con menos recursos compraban esa carne. Entonces había toda una discusión. Y nosotros que estamos acostumbrados, yo sé que muchos que llevan años en la iglesia ya han leído este pasaje, hay otro medio similar en Romanos 13, todo.
y decimos, no, sí, bueno, no pasa nada, está todo bien. Pero vamos a ver si acá no nos incomoda un poquito. No es costumbre, gracias a Dios. Pero imagínate que te invito a un estrogonoff de pollo a casa. Ya se dieron cuenta de dónde voy, ¿no? Y no te digo nada, pero bueno, es 29, no, 29, vamos a decir 30, porque si no habría que intentar hacer algún ñoqui. Y nos invita alguien ahí que, bueno, mirá, ya el 10, después de pagar las cuentas, ya arrancó fin de mes. Y de vuelta, esto es una situación muy hipotética porque no se usa. Pero imagínate que tuviéramos algún sistema donde hubiera algunos recolectores de macumba por ahí donde van a fuerte, ¿no? Ah, y ahí nos pega diferente. Ah, ahí decimos, pero se volvió más vivo el ejemplo de acá, de 1 Corintios. Eso es carne sacrificada a los ídolos. Está fuerte que Pablo diga, es un pollito que crió el Señor, que yo qué sé, la tierra del Señor y todo lo que le pertenece. Y le dice, mira, yo qué sé, si vos tenés un problema de conciencia con eso, no, loco, está perfecto. Pablo no está queriendo convencer a nadie de que eso está bien. Lo que está diciendo es un tema de conciencia porque la tierra del Señor y todo lo que hay en ella. Pero sé que nos cuesta tragar esto. Entonces, básicamente, Pablo lo que está diciendo es, bueno, no preguntes. Y si alguien te lo dice, yo dudo acá que en este ejemplo sea, Pablo no es tan claro, pero dudo mucho que sea que te está invitando a comer, porque aparentemente él te dice, va a pasar todo eso. Pero imagínate que son varios los invitados a hacer una comida, y otro que vio, que se enteró, otro que sabía, lo comenta, y dice, bueno, ahora que ya sabemos, y ahora que hay otros creyentes para los cuales esto les pesa, bueno, hagamos una excepción, nos quedamos solamente con la ensalada, hacemos pedimos ahí arrocito solo, le tiramos un poquito de queso rallado, un poquito de aceite, no pasa nada. Entonces, básicamente lo que está diciendo es, si vos no tenés un problema de conciencia con esto, no pasa nada. Pero, ¿cuál es el principio? Esto es un ejemplo. ¿Cuál es el principio? El principio Pablo lo dice en el versículo 24. Dice, en estas cosas de los relacionamientos y todas las situaciones que podrían darse entre nosotros, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Entonces, este es el principio que Pablo quiere traer acá a nosotros. Entonces, somos hechos libres para servirnos unos a otros, vimos primero, pero ahora también somos libres para preocuparnos por el bien de los demás. Y esto va mucho más allá del servicio. Preocuparme por el bien de los demás tiene que ver con la forma en la que yo vivo y tomo decisiones en base a y mis decisiones consideran la forma en la que esto va a impactar a los demás. Y acá se complica, porque acá es donde más nuestro individualismo empieza a surgir y a aflorar. Acá es donde más yo empiezo a luchar con que yo planifico mi vida de la manera en la que a mí se me antoje. Yo, no sé, salgo a ocasiones donde yo quiero, yo tomo la licencia cuando yo quiero, yo, no sé, decido, no sé, el trabajo donde voy a vivir de la manera en la que yo quiero y no lo hago considerando a la familia de Dios. No pido consejo en base a las decisiones, ni me pregunto, ni gasto un segundo pensando en las decisiones que voy a tomar, cómo van a impactar eso a mi familia terrenal y la familia de la fe. No lo hago, no pido consejo, pienso solamente en lo que más me conviene. Y acá dicen, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Si hacemos eso, Dios se va a encargar de nuestro bien. Si hacemos eso, vamos a disfrutarlo, vamos a poder disfrutar. En el caso de la comida, imagínate, podemos considerar el bien de los demás y disfrutar de una comida donde ya la conciencia de ninguno es, no sé cuál sería la palabra, molestada o complicada, sino que podemos vivir en libertad. Entonces, el Evangelio nos hace libres también para respetar la libertad de otros. El Evangelio nos hace libres para respetar la libertad de los demás. ¿Qué es lo que después termina diciendo ahí? Pues tal vez no es una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para otra persona, dice ahí. Y después en la segunda parte, te lo dejo con un pequeño asterisco, dice pues, en el versículo 29, pues ¿por qué se tendría que hacer restringida mi libertad por lo que piensa otra persona? Yo creo que acá, y en el versículo 30, si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Yo creo que acá Pablo está dando igual un desafío para que igual aquellos es para aquellos que tienen llamémosle una conciencia más restrictiva.
a ver si se entiende este concepto. Hay hermanos y personas que está bien, que por experiencias pasadas de otros, en otras iglesias personales, de su familia, de su crianza, antes de Cristo, después de Cristo, todo lo demás, tienen una mayor cantidad de lista de cosas con las que ellos no se sienten cómodos. Pablo dice, está bien, tranquilo, eso es tu conciencia. Pero a Pablo le preocupa que esos también sean los hermanos que terminan poniendo las reglas para todo lo demás. Por ejemplo, vamos a tomar otro temita ahí que a veces surge mucho. Hay en muchas iglesias también esta cuestión de... muchos se criaron de los que llevan mucho tiempo en la iglesia en lugares donde se cree que uno cuanto más espiritual es cuando jamás en su vida toca una gota de alcohol, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento bíblico? El mandamiento bíblico es no se emborrachan, ¿no? Y hay varios pasajes donde se respalda, se ve claramente, donde sí las personas disfrutaban del vino de una manera sana, saludable, sin emborracharse. Entonces lo que Pablo básicamente está diciendo, está perfecto, está genial que haya personas que tienen una convicción personal. Yo no voy a tocar una gota de alcohol porque tuve un pasado con familiares, o yo propio, antes de Cristo, era alcohólico, entonces eso me puede hacer caer. Tuve familiares, esto me llevó a tomar una decisión, o etcétera, 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 o entiendo que es mi mejor forma de agradar al Señor. Genial. Pablo lo que está diciendo es también, bueno, está bien, consideremos la conciencia de los demás, pero eso tampoco puede terminar rigiendo a todos. No es porque, bueno, vamos a una encuesta y si hay alguien que tiene algún problema con algo, entonces nunca nadie va a poder hacer más nada. Sino que con amor, a través de la palabra de Dios, podemos ir mostrando cómo esas son cuestiones de conciencia, pero no son cuestiones que se le puede imponer a los demás. Y ahí yo tengo que también respetar la conciencia de los demás, que pueden tener una conciencia no tan restrictiva. Entonces, libres para servirnos unos a otros. 2, libres para preocuparnos por el bien del otro. Versículo 31. Así que sea que coman o beban cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Y hermanos, lo principal acá está en el versículo 31, que dice háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, 3, somos libres, somos llamados a ser libres para glorificar a Dios. Vieron que esto cada vez se empieza a poner más específico. Primero, libres para servir a otros. Luego, libres para que nos importe el otro, para preocuparme por el bien de los demás. Pero ahora, bueno, también somos libres para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Entonces, si mis decisiones son para glorificar a Dios, no voy a ofender a propósito a otros, eso es seguro, porque va a ser parte del filtro que yo voy a tener en las cosas que digo, en las cosas que hago, en la forma en la que tomo decisiones. Entonces, miren, quiero tirarla acá, ya para ir terminando, pero tirarle algunas preguntas para algunos de los que están ahí tomando nota y si no, pues vayan. ¿Qué tipo de preguntas nosotros nos podemos hacer de cómo tomar decisiones o cómo vivir de una manera que glorifique a Dios y por lo tanto me preocupe el bien de los demás y por lo tanto yo pueda servir a los demás, en esa libertad para servir a los demás? Mira, y me esforcé tremendamente para ver si me podían entrar todas. Las primeras 2 me salieron con M. Dije, vamos a ver si me entran todos con M. Se me complicó ahí le pedí ayuda ahí a la inteligencia artificial y no pudo. Igual tuve que... no le salió. Pero ahora usted me salen todos con M. La primera pregunta de filtro. Las preguntas de mandato. ¿Es pecado, básicamente? Lo que voy a hacer, lo que te van a hacer. ¿Es pecado? ¿Está prohibido? O al revés. ¿O esto es un mandamiento positivo? ¿Es algo que sí hay que hacer? Bueno, ya está. Punto. Aparte, ya está. La pregunta de mandato. Segunda pregunta importantísima para todo aquel que quiera agradar a Dios y glorificar a Dios. La pregunta de motivación. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué lo quiero hacer? Porque ahí ya en esto es donde caemos un montón. Porque como nos preocupamos, está bien, me van a poder decir algo, ahí me podrá tirar con un versículo que esto está mal. Entonces después, si no me pueden... no hay versículo, entonces ya hago lo que quiero. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? ¿Para quién lo quiero hacer? ¿A quién quiero agradar? ¿Esta decisión está siendo marcada por la fe y el amor o por el temor? Eso también nos habla mucho de la motivación. La tercera M, en cuanto a las preguntas de filtro, de madurez. Que ya se me empezó a complicar
pero Eva, para que nos ayude. La pregunta es de madurez. ¿Cómo va una persona madura en el Evangelio? Se va a preguntar cómo esto afectará o cómo va a afectar esta decisión en mi relación con Dios. ¿Cómo va a afectar esto en acercarme más a Él o en que puede que esto termine contribuyendo en enfriarme lentamente en mi fe? Por ejemplo, un cambio de trabajo. Imagínate que te ofrece un trabajo que no es nada ilegal. Y que decís, bueno, está, mi motivación, bueno, un mejor trabajo, genial, está, una motivación de mejorar, está bien, no hay ninguna motivación equivocada en esto. Pero es bueno pararse y preguntar, che, este trabajo, no sé, es un trabajo donde sé que me van a pedir trabajar, me toca trabajar siempre los domingos. Bueno, se empieza a complicar ahí. A ver, si uno realmente no está pudiendo poner un plato de comida arriba de la mesa, está bien, hay que tomarlo por un tiempo. Hay que ser responsable, hay que proveer. Ahí hay un mandamiento claro en la palabra de Dios. Pero imagínate que no, bueno, todavía quizás podemos esperar, capaz que podemos buscar otras opciones, porque yo sé que esto con el tiempo me va a enfriar en mi fe, me va a empezar a alejar de Dios. O capaz que me puedo congregar, pero este trabajo me quita cualquier posibilidad de servicio. Bueno, también son cosas que tenemos que considerar. O cómo puede afectar esto también. Y la siguiente pregunta, ahí es donde se me ha complicado, pero bueno, la pregunta hacia los miembros, que esto es un poco lo que estamos hablando más hoy. ¿Cómo va a afectar esto a los miembros del cuerpo de Cristo que me rodean? ¿Cómo va a afectar mi decisión, mis actitudes, lo que voy a hacer a los miembros del cuerpo de Cristo que me rodean? ¿Lo va a afectar positivamente o negativamente? Y la última, que es con lo que termina Pablo, vieron que Pablo termina diciendo en lo último del versículo 33, no hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. A esto le llamamos la pregunta de misión. La pregunta de misión, ¿puede Dios usar esto que quiero hacer, esta decisión, esta actitud, este servicio, este cambio en mi vida, para que otros conozcan a Jesús? ¿O poder hacer más discípulos de Él? ¿Puede Dios hacerlo? Como son muchas preguntas, muchos lo resumen en 3 nomás. 3 preguntas. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Glorifica a Dios? Si usamos estos filtros al momento de pensar nuestras decisiones, nuestras actitudes, las cosas que le acabamos de hacer, vamos a poder vivir una vida libre, libre como comunidad, libre para servirnos unos a otros, libres para preocuparnos los unos por los otros, libres para glorificar a Dios juntos como iglesia. Y ese es el llamado. Y esa es la forma en la que impacta tener una vida centrada en el Evangelio, centrada en la buena noticia de que Jesús murió y resucitó para hacernos libres de la ley, del pecado y para que podamos vivir libres para agradarlo y para servirle. Y libres de toda condenación. Y libres para glorificarlo y para que muchos sean salvos. Amén. Amén. Y ya que estamos en 1 Corintios 10, den vuelta a la página hasta 1 Corintios 11, vamos a preparar también nuestros corazones para la Santa Cena. Porque Pablo también sigue lidiando con estas cosas, estos problemas, estas incomodidades ahí. Todos estos problemas que había en la iglesia de Corinto, que había unos cuantos problemas. Y estos problemas interpersonales, donde no se servían unos a otros, donde no se consideraban los unos a los otros, y también donde tampoco buscaban glorificar a Dios con las cosas que ellos hacían. Entonces en el 11:17 dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos. Opa, qué linda manera de... No te dice, che, en esto que te voy a decir ahora no los puedo elogiar. Es una forma muy políticamente correcta de decir, son un desastre en esto. Pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. O como dijo en Gálatas, se muerden y se destrozan los unos a los otros. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Y hasta cierto punto lo creo. O sea que Pablo ya había visto en persona algunas cosas ahí. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones, Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Qué fuerte esto, ¿no? Para que lo meditemos también. Si cuando nos reunimos nosotros nos interesa recordar el sacrificio de Cristo para aquellos que somos hijos e hijas de Dios. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Recordamos que en este contexto la mayoría de las veces la iglesia se reunía en las casas
y seguía haciéndolo igual que le enseñó Jesús en el contexto de una comida, o sea, del almuerzo, de la cena, y al terminar ese tiempo se recordaba la muerte y la resurrección de Jesús. Nosotros cada tanto, 1 o 2 veces al año lo veníamos haciendo así, pero también por tema de practicidad ahora también está más esta costumbre de hacerlo también al finalizar la reunión. Entonces llegan, se ponen a comer y todo lo demás. Como resultado, versículo 21, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Qué fuerte esa imagen. ¿Por qué? Porque evidentemente a veces los de clase más alta no trabajaban porque tenían siervos o tenían esclavos, ellos podían estar todo el día ahí. Pero había algunos que eran siervos, algunos que eran esclavos, entonces a veces les dejaban salir más tarde, probablemente llegaban más tarde a esos encuentros para compartir con la iglesia. Esto no es una apología de llegar a la hora que quiero la reunión, hablando de ese contexto donde se reunían el primer día de semana, por lo tanto todos la mayoría de los que eran siervos trabajaban todos, entonces se reunían, llegaban un poco más tarde que los demás y no se esperaban para eso. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? Por eso acá está diciendo, cuando compartimos con la iglesia una comida, lo importante no es comer. Lo importante es cómo vamos a pasar tiempo juntos, cómo vamos a construir estas relaciones. ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los voy a elogiar por esto. Y acá sí comienza lo que leemos todos los domingos que tenemos Santa Cena. Pues, teniendo en cuenta todo esto, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en la que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de que pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Entonces, ahora podemos entender mejor esta advertencia. La advertencia sobre examinarse uno mismo es principalmente examinarse, ¿cómo estoy yo en la relación con mis hermanos del cuerpo de Cristo? Porque al recordar el cuerpo de Cristo, estamos recordando su cuerpo que fue sacrificado en la cruz, pero que ahora el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y cómo voy a estar yo participando de este cuerpo de Cristo que es un símbolo de su sacrificio dado por mí, cuando yo ahora estoy odiando y atacando y mordiendo a otras partes del cuerpo de Cristo? Esto no es meramente, es más, diría, no es principalmente una cuestión de examinar nuestros corazones en cuanto a nuestros pecados personales. Sí cuenta, porque como dijimos, nuestros pecados personales y algunos de aquellos que son ocultos impactan el cuerpo de Cristo. Pero principalmente es esto, cómo está tu corazón en cuanto a amar a tu hermano, en cuanto a considerar a tu hermano como mayor que vos mismo, en cuanto a servir a los demás, en cuanto a no menospreciar a otros. Si vos haces eso, estás menospreciando el cuerpo de Cristo. Y es eso lo que trae juicio sobre nosotros. Entonces, habiendo dicho esto, quiero que tomemos un par de minutos en silencio para orar. Como siempre decimos, aquellos que no han sido bautizados pueden también quedar en silencio, orando, meditando. Para esto le pedimos que se puedan parar de pie aquellos que van a participar de la Santa Cena. Aquellos que también examinándose quieren participar, entienden que esto es algo que pueden hacer. ¿Por qué los no bautizados no? Bueno, porque es el primer mandamiento para aquellos que quieren seguir a Jesús. Y también aquellos que entienden que en base a lo que hemos hablado hoy, quizá hay cosas también para arreglar con otros hermanos o a nivel personal, pueden también pausarlo. Pero siempre para todos, los que participen o los que no, la Santa Cena es una invitación a venir a la mesa de la gracia de Dios y recibir su gracia y su perdón. A recibir también el Evangelio, a recibir perdón y poder reconciliarnos con Él.